perdón, vamos a iniciar la grabación de esto. En el caso de secundaria, si bien es cierto también, existen otros intereses que los distraen mucho, ¿no? Que debemos controlarlos, ¿ya? Vale decir, por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, tener el chat. Y esto he visto con mucha preocupación y con, bueno, realmente cuando he empezado esto, y esto va como tal vez anécdota personal, yo observé que mi niña, que está en secundaria, tenía una conversación, el Zoom tiene el chat y tiene el chat privado. Entonces, el maestro tiene la posibilidad de habilitar o no habilitar. Y a veces los niños habían, bueno, los jóvenes ya en este caso, estaban conversando sobre otras cositas de cómo te está yendo, que yo estoy un poco en mi casa, aburrido, cansado, que no sé qué y no sé cuánto. Entonces, se distraían de, el, de lo central, que era la exposición o lo que estaba mostrando en ese momento su maestro. Entonces, los jóvenes buscan la forma de poder hacer esto. ¿No? De esquivar, digamos, de alguna manera la explicación y ponerse a conversar de cosas que a ellos les interesan un poco más, ¿ya? Y eso tenemos que ver cómo controlarlo. En el espacio presencial se ha dado y en el espacio virtual se está dando. Si no tenemos el control y no manejamos bien las herramientas, por ejemplo, del Zoom eh, o del Meet, Jitsi, de lo que sea, corremos el riesgo de que también se nos pueda dispersar. ¿Sí? En secundaria es así. Y ellos manejan muy bien tecnología, son nativos digitales. Nosotros, muchos, somos considerados migrantes digitales, no hemos nacido con esta tecnología. Hemos conocido el televisor que teníamos que cambiar, blanco y negro. No era solo control, ahora que es todo full control remoto, ¿no? Entonces, esos son algunos elementos que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de educación virtual. No es solamente pasarnos a un espacio como el Zoom o Jitsi Meet para poder hacer una determinada exposición. ¿Sí? Entonces, las características que tiene que tener un maestro van cambiando, van añadiéndose ciertas características. ¿Ya? En estas características, el maestro se convierte en un contenidista. ¿Y qué quiere decir esto de contenidista? Bueno, es algo que de alguna manera lo hacíamos en la manera presencial, que ahora pero ha cambiado inclusive de nombre. En la manera presencial, todos nosotros, y me incluyo porque soy maestro, hemos agarrado un determinado libro, hemos ido a un editorial, hemos agarrado internet, hemos buscado material de aquí, de allá, y hemos agarrado ese material y hemos empezado a hacer modificaciones, selección, adaptación, de acuerdo un poco más al contexto en el que debo desarrollar mi práctica educativa. ¿Sí? En muchos casos hemos tenido que agarrar y sacar de este libro solo esta partecita. ¿Sí? Voy a poner como ejemplo matemáticas, que es algo que un poco entiendo, y un ejemplo muy simple, ¿no? De este libro voy a sacar solo la suma, porque lo explica bien, pero la resta no lo está explicando bien, entonces saco de este otro libro. De internet he visto esto de la multiplicación que me parece maravilloso, y todo eso lo acoplo yo en la práctica educativa cuando me voy a la pizarra y frente a los estudiantes realizo todo el proceso. ¿Sí? ¿Qué es lo que he hecho? Previamente a eso, no me voy de memoria al colegio o a la escuela a hacer la práctica, no. Siempre hemos tenido, por lo menos hasta cierto nivel de experticia, hemos tenido momentos en que hemos hecho esto. Hemos buscado material, hemos seleccionado el material, hemos visto cómo modificar uno con otro, hacer una simbiosis de todo eso y decir, esto es lo que me interesa para mis estudiantes. Con esto van a entenderme. ¿En base a qué? A la realidad de mis estudiantes. ¿Sí? Y después de eso, ¿qué hemos hecho? Obviamente, bueno, damos nuestra clase y continuamos con un proceso de, a ver, Juancito, por favor, puedes pasar al frente, o un voluntario, por favor, de esta fila que pase fulano, de esta otra fila vengano, y vamos a hacer en la pizarra. Y eso nos ha permitido, ¿qué cosa? Ver si nuestra estrategia, nuestra metodología, lo que hemos seleccionado, la forma en que hemos explicado, daba resultados. Es decir, entrábamos a la validación. ¿Sí? Decíamos, sí, sirve lo que he hecho, o no tanto, entonces voy a hacer un cambio aquí, vamos a hacer un cambio allá. En esta modalidad virtual es necesario que nosotros hagamos eso.
nos convirtamos en contenidistas. Y el contenidista hace eso. Busca material, selecciona este material, lo mezcla y si es necesario hacer su propio aporte, lo va a realizar. ¿Sí? Y una vez hecho eso, tenemos que tener un espacio también, estimados participantes, de hacer la validación de esto para ver si ha resultado o no ha resultado. ¿Ya? Además de contenidista, también el maestro se convierte en un tutor. El rol, en este caso, del maestro, y esto hemos sacado directamente del módulo, ¿sí? Y nos indica que simplemente hay 3 categorías, ¿ya? Estamos nosotros como tutores, tenemos que hacer el diseño y la organización. Tenemos que, una vez que hemos hecho eso, ver cómo voy a hacer la explicación de todo este material conjunto de recursos que he buscado, ¿sí? Para que sea entendible a mis destinatarios, es decir, a mis estudiantes. Y a través de esto pueda recién pasarse a lo que sería la enseñanza directa. Ya estas 3 categorías que se están poniendo en el texto, en el módulo en el texto académico de la primera semana, lo han debido observar, pero es importante enfocarnos en esto. Sí, como tutores, que no es lo mismo que contenidista. Contenidista no necesariamente, el contenidista, voy a retroceder para tener en claro, elabora, edita y selecciona el material y los valida. El tutor hace eso, pero además facilita el discurso. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber las formas en que ese contenido que ya ha sido seleccionado vaya a ser plasmado y enseñado, vamos a ponerlo así, por mi estudiante. Esto me va a dar como resultado lógico una enseñanza directa. Es decir, sí me están entendiendo mis estudiantes. ¿Ya? Entonces, el tutor es un poquito más que el contenidista. ¿Sí? Vale decir, si hacemos una comparación, una analogía con lo que podría ser la educación que antes estábamos teniendo, antes de esta situación que nos ha tocado vivir, contenidista sería el texto de editorial Quipu, Santillana, Hoguera, Semilla, etcétera, ya que lo necesito como maestro, sí, que me sirve de apoyo, sí, todos hemos usado en algún momento, si no con los alumnos directamente, para con nosotros un determinado texto, ¿sí? Entonces, el texto solo equivale a ser contenidista. Lo que yo vaya a hacer con ese texto, esa es mi función como tutor. Y en el espacio virtual, eso es lo que consideramos. El tutor es aquel que va a poner en práctica todo lo que el contenidista ha diseñado, ha pensado. ¿Que tiene limitaciones? Lógicamente que sí. El contenidista ha tenido la ventaja de pensar desde el principio hasta el fin cómo quiere las cosas. El tutor, además de eso, tiene que ver de cómo quería al principio, cómo quería su resultado final, cómo lo va a hacer el proceso. Y eso es contenidista generalmente no suele tenerlo bien claro. ¿Por qué? Porque el proceso se acomoda en función al contexto de mis estudiantes. ¿No ve? Esa es la parte lógica, llamaremos así. Bien, esto nos está llevando a nosotros, a los maestros, a asumir nuevos roles y en este sentido viene un nuevo, bueno, no un nuevo concepto, pero tal vez un concepto que deberíamos ya garantizar y apropiarnos, empoderarnos totalmente. ¿Qué es una competencia? En nuestro texto se explica muy claro y me parece que es uno de los puntos más importantes, cruciales de que podamos entender. Competencia es algo que va más allá de ser una mera habilidad. Es el dominio de procesos y métodos para aprender de la práctica, de la experiencia. Y esto considero que todo el mundo lo hemos estado haciendo. Lo hacíamos antes en pizarra, ¿sí? Lo hacíamos antes. Dentro del aula éramos, nosotros teníamos unas competencias bien claras.
Cuando yo agarraba la pizarra, tenía el control del estudiante, de mis estudiantes, el control de la participación, de guardar silencio, de permitir su participación, de exigirles una y otra cosa, incluso de moverlos. Ya vamos a hacer una organización, nos ponemos en grupos, ustedes son un grupo, ustedes otro grupo. Estaba yo muy, muy cómodo en ese espacio que tenía en ese entonces presencial con mis estudiantes. Esto no, lamentablemente, no ocurre ahora. Muchos colegas, muchos maestros no se sienten muy cómodos. ¿Por qué? Porque lo que nos está faltando, hay que reconocerlo, es esto del dominio. ¿Sí? Este dominio no lo tenemos, no nos sentimos muy cómodos porque nos está fallando, no tenemos. Lamentablemente, yo soy honesto. He visto en varios amigos, colegas, que se asustan cuando dicen, ay, tengo Zoom y los chicos rayan la pizarra y habilitan cámaras y se salen y entran filtrados y no sé qué hacer. O cuando estoy compartiendo la pantalla, me dicen que no se ve, yo me asusto. Entonces, ¿por qué no tenemos ese dominio? Sí, en este caso del recurso que estamos usando. Y eso hace que nuestra competencia como educadores se vea afectada. Si bien es cierto, puedo tener el control de cierto proceso y de cierta metodología, realmente el dominio sobre la misma herramienta muchas veces no la tenemos. Y entonces es importante desarrollar muchas de estas competencias. Y este diplomado un poco va enfocado a eso, ¿no? A que nosotros, si puedo producir de manera personal mi propio material educativo, entonces me voy a sentir más confiado en el espacio en el que vaya a trabajar. Entonces, nos vamos a enfocar el diplomado, si bien es cierto, tiene una parte teórica que la estamos un poquito viendo, revisando, no es la única. Hay otro elemento que va a ser un poco más práctico y para esto yo les voy a pedir también, siempre que sea posible, por favor, considerando la profesionalidad y el profesionalismo que tiene cada uno de ustedes, de que puedan realizar ciertas prácticas conmigo y ver, ¿sí? Algunas falencias que puede haber, algunas opciones interesantes que puede salir de lo que manejamos continuamente. ¿Ya? De tal forma que esto, que en algún momento se resultó como una debilidad, el dominio de ciertos recursos, de ciertos métodos, de ciertos espacios virtuales, en este caso, o herramientas, pueda ser subsanado. Y al finalizar el diplomado, que no sea solo una entrega de cartón, ¿no? Ah, ya tengo el diplomado, ya lo he hecho, tal vez con ayuda, no. Eh, con todo el respeto que todo profesional se merece, existen profesionales y existen profesionales. Ustedes vayan a seleccionar el tipo de profesional que quieren ser. Les pediría que sí, nadie les ha obligado, por lo tanto, pongan todo el empeño en realizar las prácticas que vamos a tratar de realizar, no solo la parte teórica, que es lo que estamos viendo en este momento, sino lo que vamos a ver un poco más allá, un par de minutos, la parte práctica de ver la posibilidad de hacer esto, producir material educativo, con lo mucho o con lo poco que pueda saber. La herramienta, si sé manejarla, me puede servir para muchas cosas. ¿Sí? Así como un martillo me puede servir para matar a alguien, también me puede servir para construir algo, una mesa, una silla, arreglar objetos, ¿no? Entonces, vamos a tratar de darle mucho más tiempo a esta parte de la práctica, ¿ya? Bien, pasemos ahora a conversar un poquito sobre las competencias digitales que debe tener el docente y a las que estamos apuntando un poco, ¿no? Y aquí tenemos un cuadro que también está
en el módulo, que es importante un poquito desglosarlo, ¿sí? Primero, hablamos, una competencia tendrá que ser la información. Es decir, tenemos que saber buscar información de forma correcta, acorde a lo que necesitamos, que se acomode al contexto y tenemos que ver de dónde podemos sacar esta información. Internet es un espacio realmente inmenso, grande, fácil de perderse. A todos nos ha debido pasar en algún momento esto de perdernos, ¿no? Entramos y sin hileos en YouTube. Simplemente entran a buscar un tutorial sobre, qué sé yo, sobre algo tan sencillo como hacer una receta de cocina tal vez. Y una vez que entran en eso, el siguiente video resulta más interesante y el otro, y al final acaban viendo aviones, acaban viendo barcos, acaban viendo secretos de la NASA, vida extraterrestre, y en un ratito nos hemos perdido y es facilito. Por la cantidad de información que tiene, estoy seguro que nos ha pasado. ¿Ya? Entonces, existen ciertos lugares que como maestros sí o sí debemos conocerlos, de acuerdo a nuestra especialidad, de acuerdo al contexto, ¿sí? Sobre todo de acuerdo a nuestra profesión. Existen muchos lugares que sí nos conviene conocer. Bien, también es importante que además de hacer esto, de saber buscar, sepamos un poco de lo que es la netiqueta, ¿sí? Esto de la netiqueta es esto de la capacidad que tenemos de poder interactuar a través de WhatsApp, Telegram o conocer estas herramientas. Me, a ver, pondremos como ejemplo, muchos de nosotros hemos usado el WhatsApp y en este momento estamos usando el WhatsApp, ¿sí? Hemos conformado un grupo de WhatsApp para que todos podamos tener una comunicación y para evitar que alguien, por ejemplo, que no ha podido ingresar a la plataforma, también hemos mandado por WhatsApp el enlace en esta oportunidad de esta reunión. Pero es la única. No, el WhatsApp tiene sus limitaciones. Por ejemplo, en la cantidad, aproximadamente 250 personas pueden estar en un grupo. Si yo necesito mandar un poco de información, un poco más de información a través de un video, de algo un poquito más grande, un programa, estoy limitado porque solo puedo 64 megas. Y el espacio que ocupa en mi celular es de aproximadamente 462 megas. O sea, vamos a redondearlo, 450. ¿Existe otra opción, otra alternativa como maestro debo conocer? Y sí existe. Y estoy seguro que muchos de ustedes conocen el Telegram, que es una versión de WhatsApp también, ¿no? Con un peso de 90 megas, que ni llega a 100, comparado con los 462 creo que es, megas que tiene el WhatsApp. Telegram es muy liviano. La capacidad en un grupo, ¿cuántos puedo tener? Hasta 20,000 participantes por grupo. Y poder mandar, por decirles algo, trabajos o videos que puedan llegar a pesar 2 gigas. Esto, o cualquier tipo de archivo que pueda pesar 2 gigas. Esto realmente es una gran ventaja. Además de que el Telegram, al igual que el WhatsApp, puede usarse desde una computadora o desde un celular. Una gran ventaja que tiene el Telegram sobre el WhatsApp, por ejemplo, es que si yo he perdido mi celular y lo formateo, o consigo otro, me compro otro, etcétera, lo que haya pasado, nuevamente instalo el WhatsApp y todos mis grupos, si bien es cierto, estoy en todos los grupos, pero todo está vacío. Con el Telegram no. Compro un nuevo celular, instalo el Telegram y todos los mensajes o archivos o materiales que me han enviado o que he enviado están ahí. Entonces es una gran ventaja en la que vamos a resaltar mucho es en esto de la creación. Pasamos al punto de creación de contenidos, que nos interesa muchísimo. Tenemos que ver cómo crear contenidos educativos y poder compartirlos, poder editarlos, es decir, modificarlos, cambiarlo para que resulte más agradable al estudiante, que represente más la realidad en la que estoy viviendo y ver para qué tipo de dispositivo puedo usar. Existe una gran variedad de estos recursos
que son los que tenemos que ir trabajándolos necesariamente con mucho cuidado, ¿sí? Y por último, una de las más importantes, hacer solución, la resolución de los problemas. Es normal que vayamos a tropezar con esto. Yo voy a crear un determinado programa, un software, ya sea para Android, o sea, para celular o para computadora, dependiendo de qué sea lo que yo necesite. Y se van a presentar estas situaciones, ¿no? Tal vez por lo que hemos dicho, no tengo el dominio todavía suficiente para manejar toda esta infinidad de programas. Entonces, se van a presentar problemas. Muchos son problemas técnicos que nos toca ahora tratar de ver cómo solucionarlo. Es decir, mi computadora ha pasado algo. El programa no está corriendo en mi computadora. ¿Por qué? Porque había sido de 32 o había sido de 64 la arquitectura. Importante que vayamos conociendo la arquitectura de nuestros equipos. Y otra cosa que es importante ver, la mayoría de mis estudiantes, ¿qué están utilizando? No me voy a centrar solamente en crear programas para computadoras si es que mi estudiante no usa computadora o solo están con dispositivos móviles. No, tendría que ver cómo llegar a ambos, ¿no? Entonces, esta parte creo que es importante también porque como maestros es importante, es clave el desarrollo de esta competencia. Sí, la resolución de los problemas que se vayan a presentar, no solo a mí como maestro, sino también a el, a los estudiantes, al estudiante o a los estudiantes. ¿Ya? Bien. Y por último, esta es la parte un poco teórica que quería un poquito como marco teórico, nada más, enfatizar. Ahora, a lo que nos vaya, a lo que nos interesa mucho, es producir material. Y aquí vamos a hablar de dos tipos de herramientas que existen y que debemos manejarla y conocer como maestros. Las herramientas genéricas, es decir, aquellas que no han sido diseñadas para el sector del maestro, para el del magisterio, para el docente, para el profesor, con el término que deseamos, para el maestro, y aquellas herramientas que sí han sido, que son definidas o llamadas herramientas de autor. ¿Sí? Y vamos a trabajar un poco con las herramientas genéricas, vamos a tener un segundo espacio, un segundo momento, donde vamos a desarrollar estas herramientas genéricas, las vamos a ir desglosando, viendo y tal vez ejemplificando, que sería lo más rico para nosotros, ejemplificar el uso de una determinada herramienta y darle la intencionalidad pedagógica que como maestros debemos hacerlo. Y también conocer las herramientas de autor que ya están diseñadas para eso. Voy a poner como ejemplo, a ver, el PowerPoint, que en este momento lo estoy usando, ¿ha sido diseñado exclusivamente para maestros? Lógicamente que la respuesta que me van a dar es no. El PowerPoint ha sido diseñado para cualquier tipo de persona y cualquier tipo de profesión. Por ejemplo, para un médico, para un abogado, para un ingeniero, para un dentista, etcétera. ¿Puede usar el PowerPoint? Sí. Lo mismo pasa con el Word o con el Excel, que ha sido diseñado pensando en un público muy general. Por eso la herramienta se llama herramienta genérica. Ahora, de que existen herramientas específicas, claro que sí. Muchos de nosotros conocemos, tenemos amigos, parientes, vecinos, tal vez que, o estudiantes también que han llegado a, por ejemplo, a las carreras de ingenierías. Algún ingeniero civil, ¿qué es lo que va a manejar? Pues AutoCAD en la misma facultad, en la universidad, les dan ese paquete como parte, ese programa, ese software, como parte de su proceso formativo. Aquellos que están estudiando, por ejemplo, cosas de contaduría, administración de empresas, también les dan un conjunto de programas contables para su desarrollo como profesional. ¿Sí? Les darán, qué sé yo, Mónica, PCP, existe una variedad muy amplia. Y eso va ocurriendo casi en todas las profesiones. Lamentablemente en el magisterio no se ha presentado esta situación, bueno, hasta ahora, que recién estamos o vamos a descubrir en muchos casos las herramientas de autor.
estas herramientas de autor, que son un conjunto de programas diseñados exclusivamente para el maestro, que sin tener grandes conocimientos informáticos ni de programación, me va a permitir realizar un material educativo con un acabado estético muy elegante y con, va a incorporar dentro del mismo un conjunto de recursos como por ejemplo sopas de letras, crucigramas, asociaciones, falso verdadero, rompecabezas, puzzles, falso verdadero, respuestas cortas, selección múltiple, emparejamiento, unir imagen con texto, texto con texto, rellenado de huecos, o sea, todo lo que hacemos los maestros en nuestro desarrollo de formación con los estudiantes. ¿Sí? Entonces, estas herramientas de autor son exclusivamente diseñadas para el magisterio y conviene que las vayamos a conocer. Vamos a iniciar, lógicamente, como hemos dicho, con un pequeño vistazo a lo que son las herramientas genéricas, en este caso, para luego, más adelante, me imagino que obviamente en una sesión no vamos a poder tener todo esto. Y si bien es cierto, en el módulo, en la semana 3 es donde más, con más fuerza vamos a ver esto, ya hemos pensado en procurar ganar un poco de tiempo para poder hacer esto.